Es un proceso electoral extraño, difícil de entender. Hemos tenido boletines del CNE, hemos tenido proclamación por parte del CNE, también tuvimos sentencia por parte del TCJ, pero no tenemos acta ni resultado. Es decir, tenemos un poco de cada cosa, pero no tenemos lo importante, lo trascendental, lo que el pueblo está esperando, que es saber cuáles fueron los resultados, mesa por mesa, de este proceso electoral. La sala del día de ayer, la sala electoral, publica o lee un acto rimbombante, donde estuvo invitado incluso el cuerpo diplomático. Me pareció extraño ese detalle, pero bueno, cada quien invita a quien quiere. Y lee una sentencia en la cual plantea una serie de cosas y dice que esa sentencia hay que acatarla. Y yo digo, bueno, la podemos acatar, el tema es que no la creemos, no es creíble. El pueblo puede acatar, pero no cree. La credibilidad de esa sentencia está en tela de juicio, porque tampoco muestra los resultados. Habría que decir como Santo Tomás, ver para creer. Se nos quiere hacer ver que tenemos que tener fe. Así alguien lo decía ayer, hay que tener fe en las instituciones y por lo tanto todo lo que diga la institución es santa palabra. Y yo digo no. Las instituciones son importantes, pero más importante es el pueblo y la Constitución. Las instituciones son importantes y las respetamos. Nosotros concurrimos a la sala electoral cuando fuimos convocados. No concurrimos por motu propio, realmente. Concurrimos porque fuimos convocados por la sala electoral como parte. Y en función de eso hemos estado actuando. Pero debo decir que a pesar de que el verbo correcto, el que aparece en la ley, es acatar, yo le pregunto a la sala, ¿podemos acatar sin creer? ¿Podemos acatar sin saber? ¿Podemos acatar sin conocer los detalles? Acatar pura y simplemente sin los detalles de por qué tengo que acatar. La sentencia certifica unos resultados y dice, certificamos los resultados que llevó el CNE para allá. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los resultados? De tal manera que dice certificar un boletín. Aquí está pasando algo raro, porque hubo un hackeo. El hackeo pulverizó las máquinas aparentemente, pero las máquinas pudieron transmitir, pero las actas no aparecen, pero el boletín final sí. Y entonces el TCJ certifica el boletín final. Y yo vi por allí unos expertos, supuestos expertos en la televisión, viendo unas actas, pero ¿cuáles son los resultados de esas actas? Nadie lo sabe. Por eso yo digo que esta sentencia no es creíble. Sí, puede ser acatable y usted le pregunta al pueblo, usted acata, claro, pero ¿qué fue lo que pasó ahí realmente? ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Porque en la figura de la acata va preso. Pero ¿y si yo no creo en eso? ¿Cómo hago si no creo? Esta sentencia agrava la crisis política. Y la agrava porque no es creíble. Entonces, el pueblo tiene la duda de por qué el Tribunal Supremo de Justicia es capaz de certificar unos resultados que el pueblo no conoce. La crisis política que traíamos ya años y años y que queremos acabar todos los venezolanos para poder trabajar en la economía y disminuir la crisis social,
esa crisis política hoy está peor que antes. La elección no solamente no fue una solución, sino que se convirtió en un problema importante para los venezolanos. Y yo creo que todos tenemos que reflexionar ante eso, porque todos llamamos a votar, y el pueblo salió a votar. ¿Y de qué manera, por amor de Dios? ¿De qué manera votó? Y todos sabemos lo que ocurrió, pero entonces todo se enredó después, porque un grupo de irresponsables llamados rectores del CNE no dieron los resultados y dieron un boletín. Todo se agravó, se metió a la sala y no aclaró. Le dicta una sentencia que no aclara nada, no es creíble. Un proceso que fue mal llevado. Yo no lo dudo. Bueno, yo concurrí a la sala, llevé una serie de actuaciones, no me respondieron ni una sola. Incluso la recusación, que es delicada, porque cuando uno recusa a un juez, tiene que responder, porque uno tiene derecho a decir: ese juez no es imparcial conmigo porque es mi enemigo o porque es amigo del demandante. Yo tengo derecho a la recusación y tengo derecho a que se me responda la recusación desde el punto de vista jurídico, y resulta ser que no nos fue respondida ni siquiera esa actuación, pero llevamos otras actuaciones. De ningún documento que llevamos se nos puso el sello de recibido, de ninguno. De ningún documento se nos respondió. No nos dieron acceso al expediente. No nos entregaron el recurso que supuestamente introdujo el presidente Maduro. En la sala usurpa competencias del CNE al totalizar. Supuestamente totalizar. La sala viola su propia jurisprudencia, reiterada jurisprudencia, en la cual decía que no se puede sustituir la labor del órgano electoral, porque la sala tiene que ser alzada para dirimir controversias. Pues resulta ser que aquí la sala se pagó y dio el vuelto en relación a todo esto. Todo esto hace de un proceso viciado. Y es un proceso viciado, y es importante decir esto, que al pueblo le preocupa, pero al gobierno también tiene que preocuparle. Porque el gobierno no es verdad, el gobierno del presidente Maduro, no es verdad que luego de todos estos acontecimientos está más fuerte, está poderoso. No, el gobierno está más débil porque hay falta de credibilidad, y eso puede afectar su legitimidad de origen para el gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que yo sí creo que todos tenemos que preocuparnos, no solo por ser, también por parecer. Allí hay muchas dudas de lo que realmente ocurrió en la sala. Una cantidad de vicios que hemos señalado, de vicios procesales, de violaciones a la Constitución, al Estado de Derecho, a los derechos que tengo como voto, contra el sufragio, atenta contra la fortaleza que tiene que ser el sufragio para originar toda la república. ¿Cómo se estructura nuestra república? Se estructura en base a poderes públicos que son electos. Es decir, el presidente de la república, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, los legisladores, los concejales, todos son electos. ¿Por quién? Por el pueblo. Ahora, si esa fortaleza del voto para elegir es minada, le estamos dando un tiro a la república. Entonces yo afirmo que esta sentencia no contribuye, sino que agrava la situación, porque pone el voto, lo pone como entre la espada y la pared al sufragio. Bueno, ¿sirve para algo el sufragio o no sirve? Y yo sí digo que ahí hay una violación de la Constitución. Por eso nosotros hemos decidido, en uso de nuestros derechos constitucionales y siempre apelando a la institucionalidad, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho dentro de la institucionalidad. Hemos creído en las instituciones y hemos ido a la sala electoral. Ahora anunciamos que vamos a ejercer el derecho a presentar un recurso de revisión de esta sentencia
ante la Sala Constitucional. Esta sentencia puede ser inapelable, pero es revisable por la Sala Constitucional. De acuerdo a lo establecido, aquí voy a buscar la chuletita, a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que señala que toda sentencia es revisable por su orden constitucional. Es decir, nosotros primero tenemos que tener acceso a la sentencia completa, le vamos a pedir. Luego vamos a trabajar en preparar este recurso de revisión, porque tenemos el convencimiento de que esa sentencia viola derechos constitucionales, no de Enrique Márquez, no de una persona en particular, de todos los venezolanos. Y atendiendo a eso vamos a ir a la Sala Constitucional. Repito, como cualquier otro ciudadano, vamos a introducir ese recurso en función de que la Sala Constitucional nos responda si esa sentencia de la Sala Electoral está pegada al derecho constitucional o no. Claro, hay mucha gente que dice, ¿y para qué vamos a hacer eso? Y yo digo, bueno, nosotros vamos a hacer eso porque no renunciamos ni a la política ni a las instituciones, porque buscamos con nuestras acciones preservar la paz, preservar la institucionalidad y preservar la Constitución. Si nosotros, fruto de los problemas que tenemos ahora, decidimos llevar nuestros conflictos fuera de la Constitución, quien va a pagar es el pueblo venezolano. Y yo, al contrario de eso, hoy anuncio, sigo dentro de la Constitución. Y más allá de eso, quiero humildemente, utilizando estos medios de comunicación, pedirle al pueblo venezolano que nos acompañe para presentar ese recurso, para que no sea solo una iniciativa individual de una persona humilde, ciudadano como yo, sino que sea de instituciones, de gremios, de sindicatos, de gente, de pueblo, que le diga a la Sala Constitucional: queremos que usted nos diga si esta sentencia cumplió con la Constitución o no. Esa es una labor importantísima y vamos a convertir, por lo tanto, esta iniciativa, como he dicho, humilde, en un movimiento cívico por el artículo 5 de nuestra Constitución. El movimiento cívico para defender lo establecido en el artículo 5, que no es otra cosa que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce indirectamente a través del sufragio. Ese movimiento cívico lo vamos a estructurar humildemente, con mucho esfuerzo, pero es una labor que todos los venezolanos tenemos que desarrollar en función de garantizar el acceso a la justicia. No nos vamos a cansar de la ruta institucional, de la ruta de la presión institucional legítima en fiscalía, en defensoría del pueblo, en tribunales, en donde sea, en función de que las instituciones funcionen. La solución para Venezuela no es la violencia, no es la represión, no es la persecución. La solución para Venezuela es que las instituciones realmente funcionen. Ese movimiento cívico nos declaramos en trabajo permanente en su construcción, desde hoy mismo, con los abogados que nos han asesorado, con el partido centrados en todo el país, pero también con otros partidos y otras organizaciones, para poder darle forma a un movimiento que vaya a restituir. Como dice nuestro artículo 333, todo ciudadano tiene que trabajar en la restitución de la Constitución, pero nosotros queremos que esa sentencia se revise, porque estamos trabajando en función de la restitución de nuestros derechos constitucionales. Y nosotros queremos trabajar precisamente en que se fortalezcan las instituciones. No vamos a contribuir a que se debilite. Y yo quiero llamar la atención, porque aquí ahorita todo es un chantaje. Enrique, si no acatas te van a meter preso. Bueno, pues, vamos a utilizar el verbo acatar, pero yo quiero decir otro. Yo quiero que se me convenza. Yo quiero que esa sentencia tenga credibilidad, que no la tiene. No, que Enrique, que si no
acata, entonces el partido centrado lo van a eliminar. A propósito, fue el señor Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el señor Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, quienes, abusando de sus investiduras, utilizan, se ponen en el sitio del CNE. Pues. A los rectores del CNE ya nadie los respeta. Nadie los respeta. Ahora, el señor Rodríguez, el señor Cabello, la amenazan a todos los partidos con que le van a quitar los partidos. Si no hacen lo que ellos les dicen. Ah, pero eso no es función del CNE. Eso no es función del CNE. El CNE no es el que evalúa los partidos, el que tiene que decir algo. Lo que es que el CNE, los rectores siguen hackeados. O sea, están calladitos. No dicen nada. Y entonces a mí me preocupa las amenazas, porque las amenazas de ese tipo destruyen las instituciones. Y yo llamo la atención, con respeto, con consideración a las investiduras de estas dos personas, que no sigan amenazando, que no amenacen, porque eso no... Imagínense usted un gobierno que se sostenga por sobre la amenaza, por sobre la represión, por sobre el terror. Un gobierno que dijo en el pasado que todo el poder para el pueblo, y hoy se sostiene sobre la amenaza, el chantaje, la represión. No puede ser. Yo llamo la atención, porque debemos todos poner de nuestra parte. Yo pongo de la mía, yo sigo mi ruta institucional. Sigo en mi ruta institucional. Y llamo al pueblo a que sigamos en la ruta institucional, a que defendamos el voto, a que exijamos los resultados mesa por mesa, y exijamos que la sala constitucional se pronuncie. Yo veo a quienes hoy no gobiernan, fruto del nerviosismo. Lo veo que se olvidaron de sus luchas originales. Se olvidaron de esas luchas. Cuando yo veo que hay 115 muchachitos presos, muchachitos quiero decir menores de edad, la mayoría de los 115 muchachos que están presos, menores de edad, es por un tweet que pusieron o un post en Instagram, la mayoría, y están en una cárcel fruto de acusaciones de terrorismo. Y yo digo, ese es el país que queremos construir. Esa es la lucha original, la lucha de este gobierno. ¿Cómo nació este gobierno? No nació de otra manera. No se les permite que los visiten. No pueden tener abogados privados. Cuando Hugo Chávez estaba preso, todo el mundo iba a visitarlo. Es más, un abogado, pero mucho, un número importante. Esas instituciones de aquel tiempo le permitieron a este grupo tomar el poder. Funcionaron. Y ahora, entonces, nos olvidamos de todo eso y las instituciones no funcionan y le violamos el derecho a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y el pueblo dónde queda entonces? ¿Y la gente? ¿A qué costo? ¿Cuánto puede costar quedarse en el poder? ¿Cuánto puede costar eso? Imagínense el costo que se estaría pagando por quedarse en el poder, por ir encima del terror, aterrorizando a los muchachos, aterrorizando a la gente, que si no hace lo que te digo, te va a pasar algo, te van a buscar en tu casa, te van a meter preso. Yo llamo a la reflexión y pido que cese la represión, que cese la represión, que se le permita a la gente que está detenida tener su abogado. Al fiscal general de la República le digo, vigile los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa. No se está cumpliendo. 2000 y pico de personas sometidas a un régimen de terror. Por amor de Dios. Creo que es importante que esto cese.